Buenos días, chicos. A ver, unos avisos de nueva cuenta porque estoy segura que algunos lo olvidaron. Así que bueno, si recuerdan la semana que viene lo que va a ser el lunes no los voy a ver porque es junta de academia. Entonces el día de hoy vamos a hacer el siguiente tema para que les deje tarea para que ustedes la realicen, digamos, en ese día que no los voy a ver. Ya los vería hasta el próximo jueves. Y bueno, la tarea de construyete ya se las había subido, entonces como que no hay como mayor problema por ahí. Y creo que es todo con respecto a ello. Ahora, el día de hoy voy a estar en serio que me pongan mucha atención porque es un tema un poco engorroso. O sea, el problema de ese tema es muy engorroso. Si recuerdan, yo les había dejado una tarea, lo cual era que me pusieran, digamos, ejemplos en los tipos de escenarios de argumentación que les daba. ¿Para qué quiero los ejemplos? Para que justamente con esos ejemplos que ustedes tienen de tarea vayan a trabajar el día de hoy. ¿Cómo vamos a trabajar? Primero vamos a explicar el tema y después vamos a checar cómo se trabajan los ejemplos. Ok, entonces déjenme primero les comparto mi pantalla. Toda la pantalla, sí, por favor. Y vamos a la presentación. Vamos a hacerla primero rápido. No guarda, ya está guardado. Ok. Ahora, denme un segundo. Vamos nosotros en... aquí. Ok. Si se acuerdan, la semana pasada, bueno, más bien la clase pasada, perdón, checamos primero para qué me sirve un argumento, qué fin va a tener, cómo lo voy a utilizar dependiendo del contexto en el que esté, a qué me refiero. Si, por ejemplo, platico con un amigo, o estoy en la escuela, o tengo que justificar un trabajo, o a lo mejor está hablando de algún tema muy fuerte como, por ejemplo, el aborto. O sea, todo eso va a depender mucho del lugar en donde esté. También hablábamos de que íbamos a tener un formato en el sentido de que voy a tener cierta estructura que respetar para que yo pueda validar ese argumento. Si se acuerdan, en la clase pasada nosotros checamos que para validar los argumentos vamos a tener primero el contenido de los argumentos y segunda, la estructura. Quedamos que la estructura iba a estar conformada por fórmula universal y cómo se iba a desglosar esta fórmula. Quedamos que la fórmula universal iba a ser si sujeto entonces predicado, sujeto por lo tanto predicado, y que esta fórmula la íbamos a desglosar ya ahora sí nuestros argumentos. Pues bueno, la clase pasada también yo les comenté que hay otra forma de validar los argumentos que también es por fórmulas, y esas fórmulas las vamos a ver el día de hoy. Pero antes de llegar a la fórmula, tenemos que saber un asunto más antes de llegar a las fórmulas. Y esos son, primero, ¿qué es el juicio? Bueno, cuando hablamos de juicio, hablamos de cuando nosotros le damos una cualidad a algo. ¿A qué se refiere? Si se acuerdan, hasta este momento les estoy insistiendo que en cualquier oración tenemos que checar el sujeto y el predicado. Siempre tienen que estar en la oración y hasta el momento se los ha estado dice y dice. ¿Por qué? Porque en el juicio, especialmente en el juicio lógico, lo que tenemos que hacer es que nos referimos a un sujeto y le estamos atribuyendo o quitando algo. Entonces, por ejemplo, aquí yo les ponía, el mercurio es un metal líquido, los cetáceos son mamíferos marinos, los libros son la fuente del saber, los felinos son buenos nadadores. Perdón, no son buenos nadadores. Ok, ¿aquí qué estoy haciendo? Le estoy hablando de un sujeto, le estoy atribuyendo o le estoy quitando algo. La clase que viene vamos a ver lo que son cualidades y demás, pero ahorita nos va a interesar en este momento, primero, que todos mis enunciados tienen que tener un sujeto. Segunda, que tengan un predicado y bajo ese estándar vamos a poder juzgar. Ahora, cuando decimos cualquiera de estas oraciones o cualquier otro juicio, estamos proponiendo una relación entre conceptos. O sea, por ejemplo, en el primer ejemplo que estoy diciendo, el mercurio es un metal líquido, me refiero a que el mercurio, que sabemos que es
un elemento, le estoy atribuyendo y estoy comparando que es un metal líquido. ¿Por qué? Porque efectivamente el mercurio es un metal y además sabemos que es líquido. En el último ejemplo que está aquí, los felinos no son buenos nadadores. Por el contrario, le estoy quitando a los felinos, digamos, esa habilidad de nadar, porque estoy diciendo que no son muy buenos nadadores, que no pueden nadar con mucha facilidad. Esos son juicios. Generalmente, cuando yo como individuo me pongo a decir algo sobre cualquier cosa, cualquier persona, cualquier animal, cualquier objeto, yo estoy generando un juicio y ese siempre va a estar implícito en mi vida diaria. Pero para términos simples, en lógica van a ser aquellas oraciones que vamos a formular para atribuir o quitarle algo a algo. Ahora, la palabra juicio va a proceder del latín judicare, que significa juzgar, y justamente es lo que vamos a hacer en nuestra vida diaria. Vamos a juzgar siempre en vela de, digamos, de nuestro entorno. Ejemplo, ese celular está muy feo. No me gustan los vegetales porque saben mal. No sé, esta casa se ve muy descuidada. Le estoy atribuyendo algo. O por el contrario, podré decir, esa avenida no se ve muy, no sé, muy segura. Ese perro no se ve muy confiable. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy quitando esas cualidades. Pero al final de cuentas estoy juzgando, que es a lo que se pone en velada, válgame la redundancia, de juicio en este momento. Ahora bien, ya que sabemos qué es el juicio, ahora sí vamos a entrar de lleno a propiamente a la validación de argumentos a través de la verdad y también de la estructura por método de fórmula. Para empezar, cuando nosotros hablamos de lógica, siempre nos vamos a referir, digamos, en cuanto validamos o invalidamos un argumento, al cuadro de la oposición. ¿Qué es este cuadro? Es un cuadro que nos va a manejar básicamente 4 oraciones principales que se van a dividir entre universales y particulares. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y vamos a aclarar esto. Cuando hablamos de un enunciado universal, se refiere a que o hablamos de un grupo en específico, un país en específico o todo el mundo. Y cuando hablamos de algo particular, se refiere a que me refiero o a un grupo muy reducido o a una persona o a un individuo o a un animal o a una cosa. Me voy a referir a casos específicos. Casos universales son casos generales. Casos particulares son casos individuales. Ajá. Esto tenemos que tenerlo muy en claro, no se les olvide, porque entonces ahora sí vamos a entrar con el cuadro de la oposición y el cuadro de la oposición va a contener 4 enunciados principales. ¿Cuáles son esos enunciados? Pues bien, para empezar, antes de comenzar a explicarlos, vamos a tener un total de 4 enunciados en nuestro cuadro de la oposición. Esos enunciados van a ser dirigidos por una letra. A, E, I, O. Básicamente las primeras 4 vocales. Esos enunciados se van a dividir, como ya les había comentado, en universales y particulares, donde los universales se van a referir a todo y los particulares a casos específicos. No lo olviden y entonces vamos a comenzar. El primer tipo de enunciado, les voy a leer lo que dice y ahorita lo explico un poco más específico. Dice, proponer que todo S es P y entonces referirse de modo total a la extensión a lo cual hace referencia el término sujeto y parcialmente a la extensión del término predicado. ¿Esto a qué se refiere? Cuando yo uso la expresión que es en fórmula, todo S es P, es decir, todo sujeto es predicado, me estoy refiriendo a un enunciado universal, porque estoy diciendo que todo lo que conlleva el sujeto es el predicado. Un ejemplo como para que quede esto más, ¿cómo decirlo? Más
Entendido. Sería, todo felino es mamífero, donde el felino es mi sujeto y mamífero es mi predicado. Estoy diciendo que todos los felinos son mamíferos. Cuando yo me refiero a esto, en este momento estoy hablando de un enunciado universal y además afirmativo. ¿Por qué? Porque le estoy dando una cualidad a mi sujeto, que en este caso es ser mamífero. Si se acuerdan, en las primeras clases yo les hablaba de que vamos a dividir a los enunciados entre positivos y negativos, donde positivos es cuando yo le estoy atribuyendo algo o que pueda hacer algo, y negativo, por otra parte, es cuando yo estoy diciendo que esa cosa o ese algo o esa persona no puede hacer algo o no tiene la capacidad de hacer algo. Por favor, no lo olviden porque vamos a entrar con terrenos ahora sí hablando de términos positivo y negativo. Entonces, regresando al tema, mi enunciado, todo felino es mamífero, proviene de la fórmula todo sujeto es predicado, que es una oración universal afirmativa. Y este tipo de enunciado lo vamos a considerar también como un enunciado tipo A. ¿Por qué? Porque es el primer enunciado de nuestra tabla de la oposición. Ahora bien, después de este enunciado vamos a tener un segundo tipo. Y ese segundo tipo es el ningún S es P. Y se va, bueno, leyendo esto es referirse de modo total a la extensión a la cual hace referencia el término sujeto y totalmente a la extensión del término predicado. Ok, para entenderlo un poco más, volvamos a leer la fórmula. Ningún sujeto es predicado. Si desglosamos esa fórmula ya en un ejemplo conciso, tenemos ningún ladrón es honrado. Esto significa entonces que ahora estoy refiriéndome a que mi sujeto, que va a ser ladrón, no va a ser nunca honrado. Mi sujeto y mi predicado. Y además aquí se le pone el ningún. Entonces, en este momento y por fórmula, me está diciendo que de igual manera es universal, pero negativa. Negativa porque estoy negando algo. Recuerden esto. Cualquier oración se va a convertir en negativa cuando tenga un término negativo. Es decir, no, ninguno o no puede. Si yo por el contrario tengo, no sé, por ejemplo, algún ladrón es honrado o todo ladrón es honrado, aunque sea digamos, aunque sea algo malo, sigue siendo positivo porque estoy afirmando que puede hacer algo. Pero como en este caso estoy diciendo que ningún ladrón va a ser honrado, entonces es un enunciado universal negativo. Y este tipo de enunciado se va a conocer como en un enunciado tipo E. Hasta este momento hay dudas. No, Miss. Maestra. No, maestra. Ok. No, todo bien, profesora. Entonces vamos con lo siguiente. No. Este apartado de aquí se van a conocer como nuestros enunciados universales. Solo que el primero es positivo, que es el tipo A, y el segundo es negativo, que es el tipo E. Ahora vamos a ver a los siguientes dos, que van a ser mis enunciados particulares. Esos enunciados van a ser los siguientes. El primero propone algún sujeto es predicado. Dice lo siguiente: referirse de modo parcial a la extensión a la cual hace referencia el término sujeto y parcialmente a la extensión del término predicado. ¿Esto qué significa? Cuando yo me estoy refiriendo a que algún miembro de algún grupo en específico tiene la cualidad de ser algo. Ya desglosado esta fórmula que es algún sujeto es predicado, dice algún sacerdote es católico. Porque estoy diciendo que en ese grupo, si se acuerdan que yo hablaba de que hay campos semánticos en el concepto,
Yo hablaba de que si, por ejemplo, pienso en un sacerdote, no solamente están los de la iglesia, están también algunas otras religiones como, no sé, hindú, politeísta, ¿qué se me ocurre? Algún sacerdote de alguna otra etnia. El punto es que no es solamente un sacerdote de un solo lado. Pero aquí estoy diciendo que algún sacerdote es católico. ¿Eso qué significa? Que algún sacerdote de algún grupo en específico va a ser específicamente católico. Y en este momento, este enunciado se va a conocer como un particular afirmativo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que algún miembro de los sacerdotes va a ser católico. Me estoy refiriendo a un caso en específico. Y entonces va a ser también afirmativo porque le estoy atribuyendo que va a ser católico. Por lo tanto, este enunciado se convierte en tipo I, al ser un particular afirmativo. Y por último, el de último enunciado que vamos a ver es el algún sujeto no es P. Algún sujeto no es predicado. Aquí se va a referir de nueva cuenta a alguna extensión parcial de algún término, pero en este caso se le va a negar. El ejemplo que tengo es el siguiente. Algún ladrón no es drogadicto. De nueva cuenta, estoy diciendo que algún pequeño grupo o alguna persona, en este caso de todos los ladrones, no va a ser drogadicto. Me estoy refiriendo a un caso específico, por lo tanto es particular, y como estoy diciendo que no lo va a hacer, es particular negativo. De nueva cuenta, insisto, no se olviden de ello. Si yo estoy diciendo que no puede, no lo va a hacer, o algo similar, pero que le estoy negando, es negativo. Si no viene un no de por medio o algún término que niegue la oración, es positivo. Y bueno, este último, que era algún sujeto no es predicado, se va a convertir en un particular negativo y también conocido como O. Y entonces va a quedar de esta manera, ya que tengo mis proposiciones. Los verdes van a ser afirmativos, los rojos van a ser negativos y queda así. Mi enunciado tipo A va a ser un enunciado universal afirmativo. Todo S es P. Ejemplo, toda persona educada es amable. Estoy diciendo que toda persona educada va a ser amable, no hay más. En mi enunciado tipo E, que se va a conocer como un universal negativo, ningún sujeto es predicado. Mi ejemplo es, ningún perico es artrópodo. Estoy diciendo que ningún perico va a entrar en ese término de artrópodo. Por tanto, estoy negando y se convierte en un enunciado tipo E. Siguiente. Enunciado tipo I. Particular afirmativo. También se va a conocer como algún S es P. Y mi ejemplo va a ser, algún pordiosero es persona educada. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que algún miembro de los pordioseros va a ser una persona educada. Y este de nueva cuenta es afirmativo. Y el último va a quedar como mi enunciado tipo O, que es un particular negativo. Algún sujeto no es predicado. Mi ejemplo sería, algún mesero no es estudiante. Porque estoy diciendo que en algún grupo, digamos, algún miembro de todos los meseros no va a ser estudiante. Estoy negando que lo pueda hacer. Se convierte entonces en negativo. Hasta aquí hay dudas, chicos. No, No, es maestra. afirmativo, profesora. No, Miss, no. Ok. En serio, si tienen dudas me paran, porque en serio que todavía aquí viene, digamos, nuestro meollo del asunto. Ok, chicos. Les presento el cuadro de la contraposición. Este es un cuadro que nos va a ayudar, digamos, de manera más sistemática, a poder validar un argumento a través de sus oraciones.
Si se acuerdan de las dos clases pasadas, lo que hice primero es enseñarles a desglosar la información a través de lo que leían en internet o lo poco que sabían. Primero armaban su argumento, ya que lo armaban lo dividían en premisas y conclusión, y ya que tenían dividido, ahora sí ya tenemos un argumento para validar en lógica. Los habíamos dejado hasta ahí. La clase pasada yo les pedí entonces ahora que me armaran argumentos a través de los escenarios que yo les mencioné. Y eso viene con un fin. En la clase de hoy lo que vamos a hacer, a partir de algún ejemplo que traigan, ahorita yo voy a armar, voy a tomar uno de los que hicimos en la clase pasada, para calificarlo en base a esta tabla. Primero la voy a explicar para que entiendan cómo funciona. Si se fijan, primero nos va a marcar las letras de las que están armadas los enunciados que acabamos de ver. Es decir, el universal positivo tipo A, universal negativo tipo E, universal positivo tipo I, particular positivo tipo I y particular negativo tipo O. Esos son los 4 enunciados que vamos a manejar en esa tabla. Aquí nos pone de hecho un ejemplo ya desglosada la estructura y dice lo siguiente. Todo insecto es artrópodo. Ningún insecto es artrópodo. Algún insecto es artrópodo. Algún insecto no es artrópodo. Ese es el ejemplo que me marca en cada una de las oraciones, lo que básicamente significa que me acomodaron la información del insecto en cada tipo de oración. Ahora bien, ¿cómo funciona? El A, que es un universal positivo. Si yo digo que este es verdadero, ¿qué es? Todo insecto es artrópodo. Mi contrario, que sería el negativo, sería ningún insecto es artrópodo. Ahora, van a ser A y E, siempre van a ser contrarias. ¿Por qué? Porque ambas son universales. ¿Pero qué creen? Como son universales y si yo tuviera dos en un mismo argumento, se van a negar entre sí. ¿Por qué? Porque solamente una puede ser verdadera, entonces la otra por fuerza tiene que ser falsa. Ahora, las otras que también se van a negar entre sí, bueno, entre comillas, eso ahorita lo explico bien. Van a ser el enunciado particular tipo I y el enunciado universal tipo O. ¿Cómo funciona? Pues bien, el primero dice, algún insecto es artrópodo. Algún insecto no es artrópodo. Ok, si se acuerdan yo les dije que en los particulares, válgame la redundancia, van a tener la particularidad de que se van a referir a algún miembro específico de algún grupo, a diferencia de las universales que se van a referir a todo. Entonces, en este caso, aunque si bien van a ser contrarias en la medida de que una es positiva y una es negativa, de cualquier manera, en este caso sí van a poder existir ambas, porque no nos vamos a referir al mismo sujeto. Ejemplo, volviendo a lo que nos dicen aquí, dice, algún insecto es artrópodo, algún insecto no es artrópodo. Es decir, se van a referir a un sujeto en específico las dos oraciones. Por lo tanto, en este caso, sí van a poder existir ambas en un mismo argumento y no se van a contraponer. Simplemente una se va a referir a un caso en específico, en negativo, y la otra se va a referir a otro caso en específico, pero positivo. No hay más. Ahora, después de ello vamos a tener las contradictorias. ¿A qué se refiere con las contradictorias? Cuando yo estoy afirmando algo y de repente salgo con otra cosa que no viene al caso. ¿A qué se refiere? Volvamos al ejemplo que nos maneja la tabla. El enunciado A dice, todo insecto es artrópodo. Su contradictoria, es decir, lo que lo está contradiciendo tal cual, sería el enunciado tipo O que dice, algún insecto no es artrópodo. Entonces, en este caso,
alguna de las dos miente. ¿Por qué? Porque el universal dice que todos los insectos van a ser artrópodos y de repente me sale el O y me dice, algún insecto no es artrópodo. Entonces algo está fallando ahí. Y como son contradictorias, se van a contraponer y vamos a tener que buscar cuál es la verdadera para poder entonces negar la A o negar la O. De la misma manera van a funcionar el enunciado tipo E y el enunciado tipo I. ¿Por qué? Si yo tengo el enunciado tipo E, ningún insecto es artrópodo, y luego digo, algún insecto es artrópodo, entonces, ¿de dónde me saqué eso? Porque entonces ahora tendría que checar de dónde salió esta información que sea del enunciado tipo I. Y de nueva cuenta tendré que buscar cuál realmente es en serio y cuál no lo es. Y negar el enunciado que tenga que negar. Y por último, vamos a tener vías alternas, donde va a decir que el A va a tener una vía alterna que va a ser el enunciado tipo I. Y el enunciado tipo E va a tener una vía alterna que se va a conocer como el enunciado tipo O. Y van a funcionar así. Todo insecto es artrópodo, algún insecto es artrópodo. Si yo tengo esas dos oraciones en un mismo argumento, no va a pasar nada, van a poder existir en un mismo enunciado porque se van a referir prácticamente a lo mismo. Por el contrario, ahora en el enunciado tipo E y tipo O van a funcionar de la misma forma, solamente que en negativo. Recordemos que esos dos son negativos. Y va a decir así, ningún insecto es artrópodo. Algún insecto no es artrópodo. Los estamos negando y van a poder existir en un mismo argumento porque se van a referir prácticamente a lo mismo. Hasta este momento, ¿hay dudas? No. No. Aunque está muy engorroso, yo lo sé. No. Ok. Entonces, simplemente vamos a resumir esta última parte para que se pueda comprender. Y tenemos lo siguiente. Como les dije, aquí vamos a ver, tener términos que son contrarias, contradictorias, subcontrarias y alternas. Y ya más o menos les expliqué cómo funcionan. Recuerden un poco la estructura de cómo va a estar esto subido. De cualquier manera, también en la presentación que les compartí el lunes pasado, ahí también está esta presentación, bueno, sí, lo que restaba de la presentación, y aquí está ese cuadro, para que lo puedan anotar y lo tengan en su libreta. Y dice lo siguiente. Las contradictorias no pueden ser simultáneamente verdaderas ni simultáneamente falsas. Esto significa que si yo estoy diciendo lo siguiente, eso significa que si el enunciado tipo A es verdadero, la O es falsa y viceversa. ¿Cómo funciona? Vamos a las contradictorias, que son estas, y yo se los dije. Si el enunciado tipo A estoy diciendo que es verdad, y luego digo entonces este enunciado va a ser falso, porque estoy diciendo que es verdadero y es universal. Otra cosa que no se les olvide, el universal siempre va a ganar al particular en una discusión, a menos claro que tengan pruebas específicas de lo contrario. Si no es así, normalmente el universal siempre se va a quedar como la verdad. Ahora, de nueva cuenta, si yo estoy diciendo que el enunciado tipo E, que también es universal, es verdadero, y luego digo el enunciado tipo I, entonces el enunciado tipo I se vuelve falso. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el universal es verdadero. Luego el siguiente dice que es las contrarias, y las contrarias dicen, no pueden ser simultáneamente verdaderas, pero sí pueden ser simultáneamente falsas. Vamos a ver las contrarias. Las contrarias aquí están. Aquí nos dice que no pueden ser simultáneamente verdaderas, pero sí simultáneamente falsas. ¿En qué sentido?
Yo les dije que supongamos, a mí se me ocurre decir que mi enunciado tipo A es verdadero, que dice, todo insecto es artrópodo, y luego digo, ningún insecto es artrópodo. Si yo digo que A es verdadero, E por defecto tiene que ser falso, aunque sea universal. Pero por el contrario, si yo dijera ahora que mi enunciado negativo es mi enunciado verdadero, y el enunciado A entonces se niega y se vuelve mentira o falso. Nunca van a poder ser, digamos, simultáneamente verdaderos. Lo que sí van a poder ser es simultáneamente falsos. Si yo decir, enunciado tipo A y enunciado tipo E son falsos porque la información que contienen no es verdad. Entonces, pues, A y E pueden ser simultáneamente falsos, pero nunca van a poder ser verdaderos al mismo tiempo. Siempre tiene que haber uno que sea verdad y uno que sea mentira. Después, como ya les había mencionado, van a venir a subcontrarias y va a decir que no pueden ser falsas, pero sí pueden ser ambas verdaderas. Entonces, vamos a ver a las subcontrarias que estaban aquí, yo se los dije. Ambas pueden ser verdaderas porque como hablan de casos particulares, casos muy específicos, entonces pueden vivir, digamos, las dos y ser verdaderas. Puede que sean falsas si yo lo llegase a generar así, pero que yo lo sepa desde un principio que son falsas. Pero en estricto, no pueden ser las dos falsas porque me estoy refiriendo a casos muy específicos. Por eso es que tengo que tener cuidado en las subcontrarias. Y por último, vamos a tener las alternas. Y dice lo siguiente. La verdad de la proposición universal implica la verdad de la particularidad, pero no viceversa. Y la falsedad de la proposición particular implica la falsedad de la universal, pero no viceversa. ¿Cómo funciona? Vamos al cuadro y es lo siguiente. Si yo estoy diciendo que mis enunciados universales son verdad, y luego yo saco mi alterna, que sería el enunciado tipo I y tipo O, que son las particulares, entonces son verdaderas default porque la universal es verdadera. Pero, por el contrario, si yo dijera que esta particular es verdadera y el enunciado universal yo también quiero que sea verdadero, no lo puedo, digamos, probar en un 100% porque solamente me estoy basando en un caso particular. Si recordamos un poco los argumentos inductivos, recordemos que ellos querían sacar de casos muy específicos cosas generales que a veces no aplicaban, pues aquí va a aplicar la misma lógica. Yo puedo sacar de un caso general un caso particular y volverlo verdad porque es un caso universal de donde me estoy basando. Por el contrario, si yo tengo un caso particular y lo quiero llevar al universal, yo voy a tener ese problema de que no soy segura si es verdad porque me estoy basando solamente en casos particulares. No tengo, digamos, algo que me indique que un factor que se repita constantemente. Entonces, pues justo hay que tener mucho cuidado en esta parte. Ahora, eso es con respecto al cuadro de la contraposición. ¿Cómo le voy a hacer ahora, yo como estudiante, para poder aplicar este cuadro, digamos ya de manera, digamos, funcional en mis enunciados? Lo vamos a hacer. Denme un momento, nada más déjenme, copio rápido un argumento que tenía. Ay, ciérrate. No, ¿es este? No, ese no es. Es este. Vamos a copiar. Se me ocurre que sea el primero que hicimos la clase anterior. Ok, fue este. Vamos a copiarlo y vamos a pasarlo para acá. Ok, nueva pestaña. Vamos a cortar esto. Vamos a hacerte más grande. Y vamos a pegar la información. Ay, a veces me cae también. Copiar.
Ok. Si se acuerdan, esto es lo que hicimos la clase anterior, de hace 2 clases, que básicamente era desglosar los argumentos. Yo ya no voy a hacer esta parte del desglose, porque no es necesaria, porque ya la tenemos hecha. Tenemos 5 ejemplos desglosados ya. Ahora, si se fijan, yo fui muy cuidadosa en poner un sujeto y un predicado. ¿Se acuerdan? Pues había una razón, porque ahora vamos a poder trabajar con estos ejemplos a partir de los juicios de la tabla de las contraposiciones. ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que identificar, y ya en mis premisas y en mi conclusión, ¿qué tipo de enunciado es? Vamos a verlo. El primera oración me dice, uno de los más grandes eticistas de la historia fue Immanuel Kant. Me estoy hablando de Immanuel Kant, y además estoy diciendo que fue uno de los más grandes eticistas de la historia. Pero, en este caso, como estoy hablando de un caso particular que es Kant, entonces, este enunciado, y si me estoy refiriendo a que es un caso particular, se va a convertir, si nos vamos a nuestra tablita, en un enunciado tipo I. Perdón, en un enunciado... Ay, no me hagan caso, perdonen, déjenme hablar de mis ideas. Ya. No, estoy hablando de Kant, específicamente de Kant, pero como todo mi argumento se basa en Kant y en lo que hizo a lo largo de su vida, entonces no va a ser un argumento particular, a pesar de que me esté refiriendo solamente a una persona, porque estoy hablando específicamente de Kant en todo el argumento. Es mi tema, digamos, universal en ese momento. Por lo tanto, se convierte en un enunciado tipo A. Y entonces... No hagas eso. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Por qué no me deja editar bien? Ah, ya sé qué voy a hacer. Un segundo. Vamos a poner eso por acá. Y insertar. Aquí los. O de texto. Lo ponemos aquí. Listo. Ya. Ok. Este primer enunciado, que es mi premisa 1, va a ser un enunciado tipo A, donde, si se dan cuenta, mi sujeto, que en este caso Immanuel Kant, va a ser uno de los más grandes eticistas de la historia. Aunque, aquí también hay un detalle, también podría convertirlo en particular como I, porque como nada más me refiero a una sola persona, algún eticista, que en este caso es Immanuel Kant, fue uno de los más reconocidos o más grandes eticistas de la historia. Entonces respeta esta primera fórmula que teníamos, que era todo S es P o algún S es P. Creo que va a ser más fácil si lo trabajo por partes, porque aquí no se ve bien. Espérenme. Aquí abajo. Ok. Va a quedar así. Es un... No me lo subrayes, no quiero que me lo subrayes. Enunciado tipo A o I, donde el A es todo S es P y algún S es P. Vamos a quitarle el subrayado porque ahorita no me interesa. Y listo. Ok. Si se fijan, podría generarlo de esta manera. Como en un enunciado tipo A, que sería todo sujetos predicados, a todo Immanuel Kant va a ser uno de los más grandes eticistas de la historia, o algún Immanuel Kant va a ser uno de los más grandes eticistas de la historia. Por lógica, y como estamos hablando de Kant en general, lo vamos a dejar en un tipo A. ¿Por qué? Porque nos referimos específicamente a Immanuel Kant. Entonces, se queda como un enunciado tipo A. Es mi primer trabajo que tengo que hacer
en los enunciados de mi argumento. Ya que lo tengo hecho, ahora vamos a comenzar con el siguiente elemento. Y ese va a ser definir si es verdad o no. ¿Cómo le voy a hacer? Yo, por ejemplo, yo investigué de esta persona y yo estuve checando archivos, documentos y demás, y yo sé que este enunciado es real, porque muchas de sus teorías se están ocupando aún en la actualidad para formular debates éticos y morales. Entonces, yo sé que este primer enunciado es un enunciado tipo A positivo, recordemos que es positivo, y además va a ser verdadero. Entonces, este es mi primer juicio que creé a partir de lo que yo aprendí en esta lección. Mi primera premisa va a ser un enunciado tipo A, positivo y verdadero. Ok. Ahora, esto lo tengo obviamente que hacer con todos, así que vamos por el segundo. Mi segundo enunciado va a ser un tipo. Vamos a checar qué dice ese segundo enunciado. Este personaje creó las bases de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Está basado en Kant? Sí. ¿Se parece a la estructura que tenía al principio? Sí. Entonces, de nueva cuenta es un enunciado tipo A. Todo S es P. Sigue siendo positivo porque le sigo atribuyendo cosas. Y sabemos que es verdad. De nueva cuenta, lo investigamos y sabemos que es verdad. Verdadero. Ok. Entonces, de nueva cuenta, ya hicimos nuestro trabajo con el segundo enunciado. Vamos con el tercero. El tercero dice, él también fundamentó la búsqueda del conocimiento en base a la verdad y a la ética como seres morales. Ok, si se fijan, está de nueva cuenta similar al anterior. ¿Por qué? Porque se refiere a que esa misma persona se encargó de hacer eso. Le estamos atribuyendo algo. De nueva cuenta, queda igual. El siguiente ejemplo que dice, Kant fundamentó en estricto sentido los actos morales de los seres humanos. De nueva cuenta, la estructura es similar a las anteriores porque se refiere que una persona lo hizo todo, pues sí. Entonces queda de nueva cuenta igual. Ok. La última premisa me dice, Kant fue reconocido ya que explicó los tipos de motivaciones y cómo éstas dividían a los seres morales en seres responsables o meros seguidores de normas. ¿Qué creen? De nueva cuenta le estamos atribuyendo a que una persona generó todo. Por lo tanto, se va a quedar de nueva cuenta igual. Y por último, mi conclusión dice, por lo tanto, podemos afirmar con seguridad que Kant fue un gran eticista. Ok. Entonces, vamos al final y como es listo, estamos hablando de nueva cuenta que Kant hizo todo, estamos universalizando que él hizo todo, se va a quedar igual. Ok, en este caso entonces va a quedar así. Todos nuestros argumentos, todos nuestros enunciados en este argumento se van a quedar como enunciados tipo A, positivos y verdaderos. Entonces, ya vimos que tiene la estructura que es válida, ya vimos que contiene sujeto y predicado, ya vimos qué tipo de enunciado es y ya vimos que todo es verdadero. Entonces, se va a finalizar con que este enunciado, en un segundo, vamos a ver un texto.
caray, no me deja. ¿Qué es eso? Editar texto. Este se va a quedar como un argumento válido verdadero. ¿Por qué? Porque ya fue validado a través del método del cuadro de la oposición, ya fue validado por estructura y ya fue validado por información. Entonces, si se dan cuenta, ya podemos dar este veredicto en este tipo de enunciado. Pero ahora pregunto, ¿qué pasa con aquellos enunciados que de repente no funcionan como tal así? O sea, que tengan algún problema, digamos, en la estructura o que sean algo extraños. Vamos a buscar unos que de hecho les puse aquí en la misma presentación. Denme un momento. Aquí veo uno. Sí, miren, aquí está. El de los gatos que les ponía hace la clase pasada. Copiar. Vamos a llevarlo a una nueva diapositiva. Nueva. Vamos a cortar esto. Vamos a subir esto. Y vamos a comenzar. Vamos a empezar contigo. Copiar. Ok. De nueva cuenta, tenemos ahora un argumento un tanto más sencillo, pero que vamos a poder calificar igual. Primero, para nuestra buena fortuna, este argumento ya nos dice que todos van a ser falsos, pero de igual manera, tenemos que checar qué tipo de enunciado tienen. ¿Para qué? Para poder saber si es un argumento válido o no. ¿Cómo vamos a checarlo? Primero vamos a ver la estructura. La estructura universal dice que tiene que tener un sujeto y un predicado, cada una de las premisas y la conclusión. ¿Las tienen? Sí, porque quedamos esa clase que lo rojo es el sujeto y lo azul es el predicado. Ahora, siguiente pregunta. ¿Se parece a la estructura básica de un argumento que tiene que tener mínimo 2 premisas y una conclusión? Pues sí, porque inclusive hasta tenemos aquí un marcador que nos dice dónde está la conclusión, ya que están nuestras premisas. Entonces tiene lo mínimo para ser considerado un argumento. Ahora nos falta checar qué tipo de enunciado es. El tipo de enunciado aquí dice, todos los gatos tienen 5 patas. Si se fijan, se parece también al enunciado tipo A. Entonces es un enunciado tipo A. Todo S es P. Y en este caso ya sabemos que es falso, lo dejé implícita en la misma oración. Entonces es enunciado positivo, va a ser enunciado universal positivo en medida de que lo enuncie así. O sea, está escrito como un enunciado universal positivo. Hasta ahí ahorita lo vamos a explicar bien para que no les quede como tantas dudas. Pero también nos está diciendo que es una información falsa, o también nosotros sabemos que es una información falsa. Entonces, es un enunciado tipo A positivo, pero que es falso. Ok. El siguiente. Todas las criaturas de 5 patas vuelan. ¿Qué tipo de enunciado es? Se parece al anterior, si se fijan, pero también sabemos que es falso. Entonces, se va a quedar así. Exactamente igual que el anterior. Y el último enunciado, que es mi conclusión, dice, por lo tanto, todos los gatos vuelan. De nueva cuenta, ¿es un enunciado tipo A? Sí. ¿Por qué? Porque se parece a los anteriores, porque me está afirmando algo. Entonces se va a quedar igualito que el anterior. Ok. ¿Cómo funciona aquí? Como yo les dije, las oraciones pueden ser positivas en medida de que le están agregando una cualidad al sujeto. En este caso estoy diciendo que a los gatos le están dando la cualidad de tener 5 patas, y además aquí también estoy diciendo que las criaturas de 5 patas van a volar. Entonces también estoy diciendo que los gatos vuelan en base a esa lógica. Ok, por eso es positivo,
Porque es positivo en la medida de que lo que está haciendo está afirmando algo. Estoy afirmando que mi sujeto puede hacer algo o tiene algo. Pero va a ser falsa. ¿Por qué? Porque la información es incorrecta. Nosotros como individuos sabemos que es incorrecta y el enunciado también de Faul nos está diciendo que esas son mentiras. Entonces, ya de nueva cuenta, podemos de nuevo juzgar el argumento y va a quedar así. En un momento, editar texto va a ser un argumento válido falso. ¿Por qué? Porque va a ser ciertamente un argumento que va a considerarse, digamos, válido en cuanto a estructura, pero falso en cuanto al contenido. Ya vimos que sus estructuras son válidas, ya vimos qué tipo de enunciados tienen, ya vimos cómo está conformado, pero que la información es falsa. Entonces, pues como es falsa, se considera un argumento válido, pero falso. Esta va a ser, digamos, la premisa de aquí. Ahora, obviamente no siempre van a ser enunciados tipo A, estamos de acuerdo ahí. ¿Cómo le vamos a hacer ahí entonces? Tenemos que buscar otro ejemplo que a lo mejor nos contenga más información. A ver, vamos a ver qué encontramos aquí. Y si no, ahorita me invento uno. Si no mal recuerdo, tendremos que tenerlo por aquí. No tiene nada. No. Creo que va a ser más fácil que les invente uno ahorita. Ok, denme un segundo, ahorita se lo escribo rápido. Nueva diapositiva. Tú te vas, no me sirves ahorita. Vamos a subir esto y vamos a empezar. Ok, no sé, se me ocurre que si los gatos fueran, no sé, no, eso era como que no me convence. No, ay, es que no se me ocurre. Ah, ya sé. Los artistas del Renacimiento son los únicos que pueden llamarse maestros. Ningún maestro del arte nació en el Renacimiento. ¿Qué más? Rafaelo fue uno de los más grandes artistas del Renacimiento. No sé. Caravaggio fue el más grande maestro de la iluminación. Y no sé, ¿qué se me ocurre? Da Vinci. Da Vinci fue un gran maestro para el arte y la ciencia. Se escribe así, Van Gogh.
Van Gogh no fue artista de esta generación. Por lo que los demás artistas no pueden ser reconocidos como maestros. Ok. Este es el argumento que me acabo de sacar ahorita de la manga, chicos. Pero vamos a checar primero que contengan lo que necesitamos, que en este caso vamos a tener que hacer todo el proceso. ¿Cuál es? Primero que tengan sujeto y que tengan predicado. El primer enunciado dice: los artistas del Renacimiento son los únicos que pueden llamarse maestros. ¿De quién estoy hablando? De los artistas del Renacimiento. Y ese es mi sujeto. Ok, ese es mi sujeto. Y estoy diciendo que son los únicos que pueden llamarse maestros. Ese es mi predicado. Sí lo tiene. Ok. Segundo. Ay, Dios. Ya. Salud. Gracias. Ok. El segundo enunciado dice: ningún maestro del arte nacido del arte... Ay, ¿qué dice aquí? Ah, ya. Se me olvidó agregar eso. Ok. Ningún maestro del arte ha nacido en el Renacimiento. De nuevo, ¿tengo un sujeto? Sí. ¿Cuál es? Maestro del arte. ¿Tiene predicado? Sí. Ha nacido en el Renacimiento. ¿Ok? Tercer enunciado. ¿Qué dice? Rafaelo fue uno de los más grandes artistas del Renacimiento. ¿Tiene sujeto? Por supuesto que sí. Aquí está. Predicado, también aquí está. Siguiente. Denme un segundo. Caravaggio fue el más grande maestro de iluminación. ¿De quién estoy hablando? De Caravaggio, es el sujeto. Que le estoy admitiendo aquí que fue un maestro de iluminación. Ok. Tiene sujeto y predicado. Perfecto. Siguiente, ¿qué dice? Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama este ya? ¿Qué rayos? Ah, ya sé qué pasó. Sí, no te lo acomodo. Ok. Y el último ejemplo, bueno, el siguiente ejemplo dice: Da Vinci fue un gran maestro para el arte y la ciencia. Ok. ¿De quién estoy hablando? De Da Vinci, y aquí ya estoy diciendo que hizo esta persona, ¿no? Sujeto y predicado, sí tiene. Van Gogh no fue un artista de esta generación. ¿De quién estoy hablando? De Van Gogh, perdón si no lo escribí bien, pero ahorita la verdad ya lo estoy escribiendo de rápido. No fue artista de esa generación. Y por último dice: por lo que los demás artistas no pueden ser reconocidos como maestros. ¿De quién estoy hablando? De los demás artistas. Y ya, mi predicado, listo. Ok, ya tengo sujeto y predicado. Ya sabemos que la estructura mínima la tiene. ¿Por qué? Porque tiene varias premisas y tiene mi conclusión. ¿Todas las premisas tienen sujeto y predicado? Sí, vale. De esa manera ya cumplimos en el desglose de la información. Ahora necesitamos obviamente catalogarlo. Vamos a checar el primer enunciado. Dice: los artistas del Renacimiento son los únicos que pueden llamarse maestros. Entonces, si nos fijamos bien, y como estoy hablando de todos los artistas del Renacimiento, es un enunciado universal y estoy dándole algo positivo. Entonces es un tipo universal positivo. Entonces es un enunciado tipo A. Todo S es P. Ok. Ahora, dice que los únicos que pueden ser reconocidos como maestros van a ser los artistas del Renacimiento. ¿Eso es cierto o no? Si nos ponemos a pensarlo de manera estricta y si leemos un poco acerca de la historia del arte, sabemos que eso no necesariamente es cierto. Entonces, a pesar de que es un enunciado positivo, porque es un enunciado tipo A, es un enunciado falso. ¿Por qué? Porque esto no es necesariamente verdad. Que si bien
La historia nos dice que en el Renacimiento se dieron muchos maestros que en la actualidad se les reconoce su trabajo, no necesariamente solo se dieron en el Renacimiento. Ahora bien, ese es mi primer juicio. Y ya quedamos que es un enunciado tipo A positivo, pero que es falso. Bien, el segundo juicio, vamos a leer el segundo enunciado. Ningún maestro del arte ha nacido en el Renacimiento. Ok, entonces aquí me están negando. ¿Y a dónde se parece? Estamos hablando de que de todos los maestros del arte, ninguno ha nacido en el Renacimiento. Entonces, si nos fijamos por estructura, es un enunciado tipo E, ningún S, un segundo, ningún S es P, es un enunciado negativo porque me está dejando implícito que no, que en este caso ninguno ha nacido en el Renacimiento. Y ahora, de nueva cuenta, vamos a la historia, vamos a pensar un poco. Y la historia nos dice que de hecho en el Renacimiento sí se dieron maestros del arte, quienes fueron Caravaggio, Rafaelo y Da Vinci. Entonces, este enunciado también va a ser falso. ¿Ok? Pero ya tenemos nuestro segundo juicio. Vamos al tercer juicio y dice lo siguiente. Rafaelo fue uno de los más grandes artistas del Renacimiento. Me estoy refiriendo a que de todos los artistas que hubo en el Renacimiento, Rafaelo fue uno de los más grandes. Entonces, como me estoy refiriendo a un caso particular, va a ser un enunciado tipo I positivo. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que esa persona fue algo. Le estoy atribuyendo algo. Y en este caso es ser uno de los más grandes artistas del Renacimiento. Ok, de nueva cuenta. Enunciado ahora tipo I. ¿Qué es? Algún S es P. Y va a ser positivo porque ya dejamos implícito que le estamos agregando una cualidad. Ahora, vamos a la historia del arte de nueva cuenta y sabemos que esto es verdad. Entonces es verdadero. Ok, nuestro siguiente juicio ya quedó. Vamos al siguiente. Y dice lo siguiente. Caravaggio fue el más grande maestro de la iluminación. Ok, de nueva cuenta. Estoy usando un enunciado ¿qué? Un enunciado tipo I. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta estoy hablando de un caso muy particular y le estoy agregando algo, que en este caso es ser un maestro de la iluminación, el más grande maestro de la iluminación. Ok, entonces de nueva cuenta va a quedar como un enunciado tipo I. ¿Y qué creen? Como si nos vamos de nuevo a la historia del arte, te vas a dar cuenta que esta información también es correcta, entonces es verdad. Entonces queda igual que el anterior. Es un enunciado tipo I, algún S es P, positivo y verdadero. ¿Ok? Ya nos falta menos. Un segundo. Ya. Ahora, el siguiente ejemplo dice, Da Vinci fue un gran maestro para el arte y la ciencia. De nuevo, nos vamos a la primaria, nos vamos a la historia del arte, vamos a pensar de esta información y de hecho sí, porque Da Vinci hizo grandes avances tanto en la tecnología como en la ciencia como en el arte. Entonces, de nueva cuenta, estamos hablando de Da Vinci y también estamos diciendo que aportó algo y de manera general que aportó algo. Entonces, es un enunciado, ay Dios mío, enunciado tipo I, no es cierto, este es un tipo A, algún S es P, positivo y verdadero. Ok, aquí ¿por qué lo puse como positivo?
Porque aquí ya no me estoy refiriendo a que sea un artista del Renacimiento. Me estoy refiriendo a que específicamente Da Vinci fue un gran maestro para el arte y la ciencia, por lo tanto es de manera universal. Por eso se convierte en un enunciado tipo A. Y ahora, la última premisa que tengo dice, Van Gogh no fue un artista de esta generación. ¿De qué generación estamos hablando? Del Renacimiento. Ok, y como estamos hablando, ahora ha sido un caso muy específico, de nueva cuenta se va a volver un enunciado particular. Pero estoy diciendo que no fue artista de esta generación, lo estoy negando. Entonces va a ser un particular negativo. Entonces queda así. Enunciado tipo O, algún S, no es P, es negativo porque le estoy quitando una cualidad, y además esto es correcto porque Van Gogh fue mucho más adelante. Entonces es verdadero. Ok, solo nos falta un juicio más que ya va a ser en la conclusión. Y ese juicio va a ir dirigido así. La conclusión dice, por lo que los demás artistas no pueden ser reconocidos como maestros. ¿Esto es correcto en un 100%? No, porque como ya les había dicho desde el principio, hay muchos maestros que no necesariamente son del Renacimiento, por lo tanto, no pueden ser considerados aquí. Y entonces, ándale pues, enunciado. Va a ser un enunciado los demás artistas no pueden ser reconocidos como maestros. Ok, en este caso va a ser un enunciado tipo, sabemos que es negativo, está hablando de todos los maestros, no, está hablando de un grupo en específico que es como el resto que sobró de ellos, por lo tanto es un tipo O. De nueva cuenta, algún S no es P, es negativo porque está negando algo, pero es falso porque ya sabemos que la historia nos dice lo contrario. ¿Ok? Ahora, vamos a recordar lo que estábamos haciendo hace un ratito que les explicaba de cómo pueden coexistir los enunciados. Y si se fijan, aquí tenemos una variedad muy grande de enunciados. Tenemos tipo A, tipo E, tipo I y tipo O. ¿Cómo le vamos a hacer entonces para saber si es válido o inválido, falso o verdadero? ¿Ok? Vamos a empezar. ¿Todos los enunciados tienen sujeto? Sí. ¿Todos los enunciados tienen predicado? Sí. ¿Están basados en la fórmula básica de un argumento en el sentido de que tengan premisa y tengan conclusión? Sí. Ok, entonces es un enunciado válido en cuanto a estructura. Ahora vamos a ver la validez la verdad o falsedad con respecto al contenido. Ya quedamos que el primer enunciado es un tipo A y además es falso. Ahora, el segundo enunciado, tipo E, también quedamos que es falso. Se van a negar ambas premisas y al ser falsas, tenemos un juicio que hasta aquí tenemos mentiras. Ok. El siguiente enunciado es un enunciado tipo I, pero es verdadero. El siguiente es de igual y verdadero. Ok, ahí tenemos unas verdades. Y luego tenemos que el enunciado que sigue, que es un universal, que es un tipo A, es verdadero. Ok, vamos bien. Tenemos 2 falsas y 3 verdaderas. El cuarto enunciado me va a decir que es un enunciado tipo O verdadero, pero que me están negando algo, que es que no pertenece a esa generación Van Gogh. Y el último enunciado, que es falso, me va a decir que es un enunciado tipo O que es negativo. Ahora, si se acuerdan quedamos, si nos checamos en los resultados que tenemos enunciados positivos, tenemos enunciados negativos y son particulares. Pero ¿qué creen?
En este caso, si bien sabemos que estas tres premisas son ciertas, el enunciado al final es un enunciado falso y además no está conectado con los demás argumentos, los demás premisas que tengo anteriormente. Por lo tanto, es un enunciado válido en estructura, pero falso en contenido, porque al final, la afirmación que se hizo al principio y la afirmación que se hizo al final son mentira. Y como son mentira, entonces son argumentos válidos, pero falsos. Un momento, aquí. Editar texto es un argumento falso, es un argumento válido, pero falso. Ok. Hasta que este momento tienen dudas al respecto, No, está bien. ok, bueno, No, Miss. ahora su tarea va a ser la siguiente, por eso es que justamente necesitaba que pusieran mucha atención. Tienen prácticamente todo el fin de semana y hasta el jueves que viene para que los ejemplos que me hayan entregado de tarea en el escenario de charla y todos esos que les pedí, los trabajen ahora, pero digamos ahora de esta manera que les acabo de enseñar el día de hoy. Tienen que checar qué tipo de enunciados son, tienen que poner obviamente su fórmula, si son positivos o negativos, y si son verdaderos o falsos. Chequen su información y me van a dar un juicio, obviamente, como lo estaba haciendo ahorita, si es un enunciado válido pero falso, válido verdadero, o puede que sea inválido, que también es esa situación. En el escenario de charla seguramente les va a pasar que sea un enunciado inválido en cuanto a estructura, pero válido inválido en cuanto a estructura, pero verdadero en cuanto a información. Pero siempre y cuando ahora utilizan todos los recursos que hemos estado aprendiendo, tanto la estructura básica que teníamos primero, como ahora el cuadro de la oposición. En un momentito más les voy a subir al grupo ya la presentación completa, con los ejemplos que acabamos de hacer ahorita, para que tengan de dónde guiarse. Entonces tampoco se me vayan a estresar. Y pues acuérdense que estas clases también se suben a YouTube. Por si alguno se perdió algo, puede checar ese cacho que digamos se perdió de clase. Entonces, no sé si tengan dudas hasta aquí. No. Ok. No, maestra. Bueno, pues si no tienen dudas, No, maestra. pues ya los libero por esta semana. Los vería hasta el próximo jueves. Ahorita les voy a subir la tarea de cualquier manera para que tengan su actividad que tengan que hacer a fin de semana. Descansen, aprovechen pues su fin de semana y pues ya los veré yo próximamente el jueves. Gracias, profesora Iván. Nos vemos, chicos. Gracias, profe. Buen fin. Hasta